Durante unas vacaciones, Panchito llegó a la casa de sus tíos Tacho y Chabelita en San Miguel de Allende. La primera impresión que tuvo Panchito sobre su tío no fue muy buena. Durante los siguientes días, el tío llevó a todos los niños pequeños al charco del ingenio, donde Panchito aprendió a nadar. Y ese mismo día, el tío los llevó a comer sopes, pero con una condición, que todos le pusieran salsa y se comieran un chile. Un día, el tío Tacho tenía que ir a surtir la medicina de su farmacia a los laboratorios, y los niños querían ir por una nieve, entonces le pidieron permiso a su tío para ir a la nevería. El tío aceptó, así que Panchito y sus primos pidieron una nieve, y un rato después, el tío regresó por ellos, pero los niños aún no habían pagado las nieves, no tenían dinero. A pesar de esto, el tío no quiso pagar. Ustedes compraron esas nieves, así que ustedes las pagan. Los niños se preocuparon y fueron a pedirle dinero al chofer del auto del tío Tacho. El chofer, muy amable, les prestó el dinero a los niños argumentando que el tío Tacho le había adelantado su quincena. Un día Panchito le preguntó a su tío si le podía llevar a cortarse el cabello, y su tío Tacho le dijo que para qué gastarse tanto dinero en peluquerías si él se lo podía cortar. Emocionado, Panchito le preguntó si estaba seguro de que él se lo iba a cortar, a lo que el tío contestó que sí, pero que tenía que esperarse hasta que todos se fueran con su tía. Cuando todos se fueron, el tío se lo cortó, y cuando regresó la tía, se percató de que Tacho le había cortado el pelo a Panchito, de una manera fuera de lo común. Ahora tenía una coronilla. El tío Tacho le había hecho el corte de San Antonio. Durante todas las vacaciones, Panchito tuvo que llevar un gorrito puesto para ocultar su calva. El día de los Reyes Magos, a Panchito le llegó una bicicleta y unos patines, pero no estaban en el árbol. Panchito tuvo que buscar por toda la casa, hasta que los encontró en el patio. Salió y miró sus regalos junto a una gran montaña de estiércol. Enseguida Panchito fue a levantar a sus tíos y les contó lo que le habían traído. Los patines son míos, pero los patines son de mi talla. No, sí son míos, pero te los presto. Al pasar el tiempo, Panchito se preguntaba que por qué su mamá no regresaba por él a la casa de sus tíos. Terminaron las vacaciones y la mamá de Panchito no regresó por él, así que su tía Chabelita lo inscribió a la escuela del pueblo, quedándose ahora a vivir en San Miguel. Pasaron algunos años, Panchito y sus primos crecieron y algunos dejaron de ir a San Miguel durante las vacaciones. Un primo de Panchito terminó su carrera como médico veterinario y de inmediato el tío Tacho le acondicionó un consultorio junto al de él. Ahí comenzó a trabajar. Cuando Panchito estaba en la prepa, la gente le empezaba a preguntar que qué quería estudiar, pero él nunca contestaba, porque su tío siempre le decía que iba a ser doctor, aunque Panchito no estuviera muy convencido de ello. Un día el tío Tacho llevó a Panchito a una amputación de brazo de uno de sus pacientes. Presenciando el acto, Panchito se desmayó en plena cirugía, y cuando despertó, él estaba acostado en su cuarto, y su tío estaba viéndolo. «¿Qué necedad la tuya, Panchito? ¿De dónde sacó usted el absurdo disparate de que quiere ser médico? ¿Quién le metió eso en la cabeza? ¿Usted cree que así nomás porque sí uno puede decir quiero ser médico y listo? No, Panchito, reconózcalo, usted no puede ser médico». «Pero tío, usted puede ser lo que quiera, menos médico, ¿me entiende? Menos médico». Y salió de la recámara golpeando la puerta. El portazo hizo que se abriera la ventana y por ella entró una brisa de alivio. Al fin Panchito pudo quitarse ese peso de encima. Pasó un largo tiempo. Cuando Panchito estaba estudiando en la universidad, conoció a una muchacha llamada Alfonsina, que con el paso del tiempo, entre sus salidas al cine y la convivencia diaria, se empezó a enamorar de él. Pero él, ni por equivocación, sentía lo mismo. A Panchito no le gustaba, se le hacía fea, aunque le llamara la atención su inteligencia. Alfonsina comenzó a actuar muy posesiva con Panchito, pero él no quería herirla, diciendo que solo la quería como una amiga. Por lo tanto, le pidió ayuda a su tío. Su tío invitó a comer a esta muchacha a su casa, e ingeniosamente comenzó una conversación con Panchito, y en voz alta dijo lo siguiente: «Pues sí, Panchito, tiene usted razón. Esta muchachita es muy simpática e inteligente, pero no creo que haga bien usted
en andar con ella sin amarla. Entiendo que se sienta culpable por no poder quererla, pero yo creo que la lástima es un sentimiento muy triste. Sinceramente pienso que ella merece mucho más, y no me cabe en la cabeza cómo es que valiendo tanto, esta encantadora mujer se valore en tan poco. Panchito se quedó impactado. No esperaba que su tío fuera capaz de decir la verdad que él mismo no se atrevía a decirle a Alfonsina. Gracias a esto, Alfonsina comprendió que Panchito no la quería. Se despidió prometiendo que encontraría a alguien que sí la quisiera tanto por dentro como por fuera. Pasó otro largo tiempo. Panchito se enamoró de una muchacha llamada Alejandra, aunque ella no le hacía ningún caso, hasta que un día, desesperado por llamar su atención, se quedó esperándola recargado en el auto de aquella muchacha. A ella pareció inmutarle su presencia y se subió al auto. Estaba a punto de arrancar, pero bajó el vidrio de la puerta y le dijo: Nos vemos en el Bambi. Cuando Alejandra llegó, Panchito no tuvo ni que presentarse, porque ella ya sabía todo sobre él. En esa cita surgió el amor entre los dos, y así comenzaron su relación. Pasó el tiempo y Panchito se enteró de una terrible noticia. Alejandra estaba enferma de gravedad. Es por esto que ella era muy seria y se alejaba de la sociedad. Tampoco tenía familia ni nada por qué vivir, hasta que conoció a Panchito y a sus tíos, quienes la quisieron como una hija más. Pasó un tiempo y ella comenzó a desmejorarse rápidamente, hasta que un día ella murió. Panchito había perdido el camino. Así que su tío le compró un equipo de alpinismo para que aprendiera a escalar la empinada montaña de la tristeza y lograra salir del abismo en el que había caído. Gracias a estas palabras, Panchito decidió intentarlo una vez más. Tiempo después, el tío Tacho llamó a Panchito pidiéndole que regresara a su casa de inmediato. Cuando llegó a la casa, le preguntó a su tío el motivo de su llamada, y el tío le contestó que la tía Chabelita estaba muy grave de leucemia. Poco tiempo después, la tía murió. El tío Tacho, previamente a la muerte de su amada, le dio un sobre a Panchito, pidiéndole que lo abriera únicamente cuando ambos se hayan ido. Al tío Tacho le costaba mucho vivir sin Chabelita, que cuando salía a la calle se ponía el equipo de alpinismo, ante las miradas extrañas de la gente que lo veía, y cuando se detenía a platicar con alguien, se enganchaba a lo que fuera, y les decía que era para no caerse y bajar lo poco que había subido. Nadie entendía el significado de sus palabras, solo Panchito. 2 meses después de la muerte de la tía Chabelita, Panchito realizó su examen profesional para graduarse de la universidad, y al salir, una secretaria le entregó un sobre donde su tío Tacho se despedía de él, diciéndole que Chabelita y él habían acordado esperar hasta el día en que Panchito terminara su carrera para poder morir en paz. También mencionó que le dejaba el equipo de alpinismo casi completo, exceptuando la brújula, que le ayudaría para no perder el rumbo donde habitan los ángeles. Cuando Panchito llegó a la casa de sus tíos, vio que había demasiada gente, y así comprobó que efectivamente su tío había muerto. Panchito leyó la última voluntad de sus tíos e hizo que se cumpliera. Así que fueron al panteón y sacaron el féretro donde yacía el cuerpo de su tía. Cuando lo abrieron, el ambiente se impregnó de un olor a rosas, y ante la sorpresa de todos, la tía Chabelita lucía como si la corrosiva muerte no hubiera logrado dañarla. La voluntad de los tíos era ser enterrados juntos, viéndose de frente, por lo que Panchito, con ayuda de los muchachos de la funeraria, acomodaron el cuerpo de la tía. Cuando tocó a su tía, esta estaba blanda y cálida, como si estuviera durmiendo. Enseguida Panchito no pudo aguantar las lágrimas, imaginando a su amada Alejandra y a su difunto padre. ¿Por qué todo lo que amo me abandona? Después de un momento, continuaron con el entierro. Los muchachos de la funeraria cargaron al tío Tacho y lo colocaron frente a su amada esposa. La seriedad abandonó la cara del tío Tacho y una sonrisa casi imperceptible apareció en sus labios. Nadie más pareció notarlo. Cuando Panchito se acercó a despedirse de sus tíos, algo brillante en el fondo de la caja le llamó la atención. Era la brújula. El tío la había soltado. «Hallaste el rumbo», gritó Panchito. Todos se sorprendieron, y en silencio, Panchito tomó y se guardó celosamente la brújula de su tío, pues hoy más que nunca iba a necesitar el equipo completo.